Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a interesar, especialmente a los seguidores del mundo del entretenimiento y las noticias de celebridades. Vamos a hablar de uno de los actores turcos más populares y queridos a nivel internacional, Can Yaman. Y es que, como saben, las relaciones de las celebridades siempre dan de qué hablar, y más aún cuando se trata de un romance que acaparó muchos titulares. Hoy vamos a desvelar algo que muchos se han preguntado: Can Yaman revela a quién le debió el fin de su relación. Así que quédense conmigo porque esto promete ser interesante. Y antes de sumergirnos en esta noticia, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Can Yaman ha sido un torbellino de noticias y proyectos en los últimos años. Su carisma, su talento actoral y, por supuesto, su impactante presencia física, lo han catapultado a la fama mundial. Lo hemos visto en exitosas producciones turcas que han conquistado audiencias en todo el planeta, y más recientemente sabemos de sus incursiones en producciones internacionales, como su participación en la serie italiana Viola come il mare, y sus próximos proyectos en la plataforma Disney. Pero más allá de su carrera profesional, su vida personal, especialmente sus relaciones sentimentales, siempre han sido objeto de intenso escrutinio mediático. Y hoy precisamente vamos a centrarnos en uno de esos capítulos. Durante un tiempo la relación de Can Yaman con una figura muy conocida en Italia, la presentadora Diletta Leotta, acaparó portadas y generó un sinfín de especulaciones. Fue una relación que parecía sacada de una película, con viajes exóticos, apariciones públicas y un romance que para muchos era idílico. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen desde fuera. Y tras varios meses de intenso seguimiento, la pareja anunció su separación, dejando a muchos de sus seguidores con la intriga de qué había podido suceder. Las razones exactas del fin de muchas relaciones de famosos rara vez se revelan con total transparencia. A menudo hay comunicados generales sobre diferencias irreconciliables o necesidad de privacidad. Sin embargo, en ocasiones, las propias celebridades o personas cercanas a ellas terminan por soltar alguna pista, ya sea intencionadamente o por descuido, que arroja luz sobre lo que realmente sucedió. Y en el caso de Can Yaman y Diletta Leotta, la situación no ha sido diferente. Hace poco, en una entrevista concedida a un medio italiano, Can Yaman hizo unas declaraciones que han sido interpretadas por muchos como la revelación de la verdadera causa del fin de su relación con Diletta Leotta. Aunque el actor no nombró directamente a su expareja, sus palabras apuntan claramente en esa dirección y sugieren que fue un tercero, o más bien, las circunstancias relacionadas con la presión mediática y las exigencias de uno de los miembros de la pareja, lo que terminó por fracturar la relación. Según lo que Can Yaman habría expresado, la relación se vio afectada por una serie de factores, entre los que destaca la exposición pública y la supuesta obligación de mantener una imagen pública de perfección y felicidad constante. El actor habría manifestado que se sentía presionado a cumplir con ciertas expectativas que no se correspondían con la realidad de la relación, y que esto generó un desgaste considerable. En sus propias palabras, o al menos en la interpretación que los medios han hecho, se sugirió que la relación se basaba más en una proyección mediática que en una conexión genuina y profunda. Además, Can Yaman habría insinuado que hubo un momento en el que él mismo sintió que la relación se había convertido en una especie de performance pública, donde cada movimiento, cada gesto, era analizado y comentado por la prensa y los seguidores. Esta constante vigilancia, según su testimonio, hizo que la autenticidad de sus sentimientos se viera cuestionada, tanto por el público como, quizás, por él mismo. Y esto, amigos, es un peso muy grande para cualquier relación, pero especialmente para una que ya está bajo los reflectores. Lo más revelador de sus declaraciones, y lo que ha dado pie a las especulaciones sobre a quién le debió el fin de su relación, es que Can Yaman habría hecho referencia a que la otra persona involucrada en la relación tenía una mayor necesidad de esta exposición mediática y de mantener activa la atención pública sobre su vínculo. Esto se interpretó como una crítica implícita hacia Diletta Leotta, sugiriendo que su deseo de seguir protagonizando titulares y manteniendo viva la llama de la relación ante los ojos del público fue uno de los factores determinantes para que la relación llegara a su fin. Es importante recordar que las relaciones de pareja son complejas, y más aún cuando se desarrollan bajo el escrutinio de miles, e incluso millones, de personas.
La presión de mantener una imagen, de ofrecer a los seguidores una narrativa de cuento de hadas, puede ser abrumadora. Can Yaman, al expresar estas palabras, parece estar poniendo de manifiesto que él buscaba una conexión más privada y auténtica, mientras que la otra parte, en su interpretación, parecía estar más enfocada en la fachada pública de la relación. Esta revelación, aunque velada, ha generado un gran debate. Por un lado, están quienes apoyan la visión de Can Yaman, entendiendo la dificultad de lidiar con la fama y la presión mediática. Sienten empatía por el actor y creen que sus palabras son una honesta reflexión sobre las complejidades de una relación expuesta al público. Por otro lado, hay quienes critican estas declaraciones, considerándolas como una excusa o una forma de desviar la responsabilidad. Argumentan que si la relación era tan insostenible, ambos debieron haber tomado medidas o comunicado sus necesidades de manera más directa. Lo cierto es que independientemente de las interpretaciones, las palabras de Can Yaman ofrecen una perspectiva interesante sobre el impacto que la fama y la atención de los medios pueden tener en la vida sentimental de las celebridades. Él parece haber sentido que la relación se convirtió en un producto para el consumo público, y que esta dinámica estaba minando la autenticidad de lo que sentían. Es fascinante ver cómo estas figuras públicas, a pesar de su aparente vida perfecta, también enfrentan desafíos emocionales y relacionales muy humanos. La línea entre la vida profesional y la personal se vuelve cada vez más difusa cuando uno es una estrella internacional, y las decisiones que se toman, tanto a nivel profesional como personal, son analizadas al milímetro. Can Yaman, en su trayectoria, ha demostrado ser un artista dedicado y apasionado. Su éxito en Turquía y su expansión a mercados internacionales hablan de su talento y de su arduo trabajo. Sin embargo, como todos sabemos, el éxito en la carrera no siempre se traduce en armonía en la vida personal. Y es precisamente en esos momentos de turbulencia personal donde a veces encontramos las verdades más profundas sobre las personas. Las declaraciones de Can Yaman nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente significa estar en una relación con alguien tan expuesto mediáticamente. ¿Hasta qué punto es posible mantener la autenticidad? ¿Cuándo la presión de mantener una imagen se convierte en un obstáculo insuperable? Estas son preguntas que quizás no tengan respuestas fáciles, pero que son muy relevantes en el mundo actual, donde la vida de las celebridades se transmite en tiempo real a través de las redes sociales y los medios de comunicación. En resumen, lo que Can Yaman parece haber revelado es que el fin de su relación con Diletta Leotta no se debió a una causa única y dramática, sino más bien a una serie de presiones externas y, sobre todo, a una diferencia fundamental en la forma en que ambos percibían y manejaban la exposición mediática de su romance. Él habría sentido que la otra parte tenía una mayor necesidad de mantener viva la performance pública, lo cual terminó por sofocar la autenticidad de la relación. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan encontrado esta información intrigante y esclarecedora. Es siempre interesante adentrarse un poco en las complejidades de la vida de nuestras celebridades favoritas. Quiero agradecerles enormemente por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal siga adelante. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la presión mediática puede realmente acabar con una relación? ¿Les parece justificada la perspectiva de Can Yaman? Déjenme sus pensamientos en la sección de comentarios aquí abajo. Leo todos sus comentarios y me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron del contenido de hoy, no olviden dejarle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman o que les interese este tipo de noticias. Y si aún no se han suscrito, les invito una vez más a que lo hagan y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.